Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. La estrategia prohibicionista no ha logrado disminuir el consumo, tampoco la producción o el tráfico de drogas, pero sí ha logrado crear una narrativa estigmatizante y criminalizadora que justifica la violencia sobre los más vulnerables en nombre de acabar contra las drogas. Hoy queremos hablar de cómo estas narrativas afectan a las mujeres, y por eso hoy nos acompañan nuestras amigas de Elementa, una organización de derechos humanos que trabaja desde un enfoque sociojurídico y político para la construcción y fortalecimiento de los derechos humanos en Colombia y México. Están con nosotros Paula Hernández. Ella es profesional en periodismo y opinión pública con énfasis en historia de la Universidad del Rosario y actualmente es coordinadora de comunicación en Elementa. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, hola, gracias por la invitación. También nos acompaña María Clara Sea Gallego. Ella es antropóloga, feminista con interés en estudios de género, temas socioespaciales y derechos humanos. Hola María Clara, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, muchas gracias por invitarnos. Y también está Juliana Castellanos, investigadora, economista y feminista con interés en los estudios de géneros, la economía política, la construcción de paz y la literatura. Hola Juliana. Hola, ¿cómo están? Paula, María Clara y Juliana son las autoras del manual Desintoxicando Narrativas, desafiando estereotipos sobre mujeres y drogas, que se hizo con el apoyo de la Fundación FES Colombia. Esta es la segunda parte de un proyecto que busca sugerir nuevas formas de comunicación de temas de drogas para evitar así las narrativas violentas. Ustedes hablan mucho de narrativas, me gusta mucho, por ejemplo, como en un artículo en El Espectador que escribieron Juliana y María Clara, se refieren a las narrativas como una disputa para proteger derechos vulnerados por el prohibicionismo. Les quería preguntar cuáles son las narrativas que se han venido trabajando sobre el tema de drogas y por qué estas narrativas pueden llegar a ser peligrosas. Partamos un poco de esta idea de por qué las narrativas importan. Primero, nosotras en el kit Desintoxicando Narrativas, desafiando estereotipos de mujeres y política de drogas, que por cierto pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web, inicia con esta discusión de cómo las palabras las atraviesa profundamente los temas de poder y cómo importa la manera en que se nombra y se dicen las cosas. Es decir, puede parecer pequeño decirle a una persona el pronombre incorrecto, puede parecer pequeño decir en vez de mujer, decir fémina, o decir en vez de persona transportadora de drogas, decirle purrera, pero realmente esto tiene unas consecuencias en los estereotipos y en las maneras en que se reproducen discursos negativos hacia ellas. Entonces, un poco lo que queríamos hacer, por un lado, era visibilizar que hay una violencia en las maneras de nombrar a la interacción de las mujeres en las políticas de drogas, pero también ser más proactivas de avanzar en esto y decir, bueno, hay caminos y hay maneras en los que los periodistas, los medios de comunicación, pero también la academia e incluso las personas que pues trabajamos en el mundo de las drogas y que ya hay como una técnica y un avance en la manera de nombrar las cosas, pues podemos darnos la pela por tener narrativas mucho más propositivas que transformen y que sean respetuosas y protejan la dignidad de las mujeres en estos escenarios. Bueno, y esta es la segunda parte de ya en un camino haciendo esto con Desintoxicando Narrativas. Les quería preguntar por qué surge la necesidad de hacer otro manual, que vieron que faltó en el anterior y dijeron, bueno, podemos hacer otro manual. Y para los que nos escuchan, el manual efectivamente está disponible de forma gratuita. Le vamos a dejar el link en la descripción del podcast para que vayan y lo revisen. Bueno, esa pregunta siempre nos la hacen cuando estamos hablando del nuevo kit de Desintoxicando Narrativas. Pues es que este kit, a diferencia del primero, tiene como muchas diferenciaciones. El primero fue solo pensado en Colombia y es pensado un poco en comunicar sobre política de drogas. Entonces el primer informe lo que hace son herramientas cercanas a como alguien que quiere comunicar, investigar, a qué instituciones debe acercarse, cómo debe hablar de ciertas sustancias, la diferenciación de todos los tipos de sustancias que existen. Y después del lanzamiento de este Desintoxicando nos dimos cuenta que hay mucha gente en América Latina interesada en cambiar las narrativas alrededor de las drogas, y nosotras en el trabajo que hacemos como de seguimiento a las narrativas en general, como a instituciones públicas, medios de comunicación, periodistas, y pues de lo mismo que decía María, del movimiento sobre drogas, nos dimos cuenta que cuando se mencionaban a mujeres y drogas en un mismo conjunto, siempre caían como en muchos mensajes discriminatorios, estigmatizantes, muchas veces hasta misóginos y machistas, y fue cuando se vio la necesidad de hay que hacer un documento solo sobre mujeres y drogas. Y ahí es cuando nace este kit, que también le apunta a un público mucho más grande, entonces a toda la región
de América Latina, pensando que no es algo que solo sucede en Colombia, en realidad sucede en todos nuestros países, en todos los países de la región, y que vemos replicado en todos los momentos de lo que conocemos como la cadena del narcotráfico, y lo vemos como cuando se habla de mujeres que son cultivadoras, cuando hablamos de mujeres que son transportadoras, de mujeres consumidoras, de mujeres que hacen parte de la producción. Entonces fue cuando dijimos hay que hacer esa segunda entrega. ¿Qué afectaciones diferenciadas afrontan las mujeres con estas narrativas? Nosotras organizamos las afectaciones de las mujeres en una especie de cadena, ¿no? Como en los diferentes lugares en los que las mujeres se relacionan con drogas. Entonces empezamos hablando de cultivo, luego hablamos de producción de drogas, luego hablamos de transporte, luego hablamos de consumo, hablamos de narcotráfico y de organizaciones pues que trafican drogas internacionalmente, y en cada una de las etapas empezamos a indagar dónde están las mujeres y qué se dice sobre las mujeres, ¿no? Como siempre está esta narrativa de, no sé, por ejemplo, en el caso del campesinado cocalero en Colombia, siempre está esta narrativa como de mini narcotraficantes, le hacen el juego a esos delincuentes y nadie reconoce que son campesinos. Entonces ya toda esa narrativa, ¿cómo cambia al hablar de mujeres? Entonces son mujeres que además de mujeres campesinas que se dedican al cultivo de hoja de coca, también sostienen a su familia, también viven de esto y ejercen tareas de cuidado, tareas como de organización comunitaria, y no necesariamente igual que los hombres campesinos cocaleros. Entonces en cada etapa empezamos a cuestionarlo. Por ejemplo, en el caso del transporte empezamos a ver que aunque los hombres también transportan un montón de drogas como personas individuales, pues las mujeres las transportan usando su cuerpo, usando como mascotas, usando sus hijos, usando cosas como el bolso, la pañalera, y siempre están criminalizadas en los medios como la que metió drogas a la cárcel, la que pasó droga a Argentina, la que venía en un bus y en la maleta escondió drogas en un tamal, bueno, un montón de cosas. Y en la siguiente etapa, como por ejemplo en el consumo, entonces no es igual que los hombres que consumen, sino que vienen otras narrativas que ya como enmarcadas en esto de que paila consumir drogas, es peligroso, la gente que consume drogas es irresponsable, da una mala imagen. Cuando cae en el caso de las mujeres, entonces ya como que se profundiza todo esto y coge otros matices diferentes a como sería en el caso de los hombres. Y fue muy curioso, como particularmente el caso de las mujeres que hacen parte de organizaciones criminales, porque ahí ya tuvimos que matizar un montón cómo están las mujeres en esas organizaciones. Como que ya cambia un poco esto de mujeres empobrecidas, de mujeres obligadas a participar en cadenas de tráfico, en cadenas, no sé, de microtráfico, y ya mujeres que encabezan organizaciones criminales, pero que ni siquiera en eso, como en el poder dentro de esas organizaciones, son reconocidas como mujeres que encabezan organizaciones criminales, sino la esposa del narcotraficante, la que se gasta la plata, la que se hizo yo no sé qué en el cuerpo con la plata de las drogas. Entonces, como en cada etapa, lo que se dice sobre las mujeres que hacen parte de cada una es completamente diferente a lo que se dice sobre los hombres. También vimos que esas afectaciones se ven como aumentadas en ciertos casos por otro tipo de elementos que se suman como a la ecuación, se le podría decir. Entonces, por ejemplo, cuando Julia hablaba de lo del consumo, se aumenta si es madre. Entonces, si es madre, entonces es peor porque es muy mala madre por estar consumiendo, que cómo va a hacer eso estando embarazada y como todas las narrativas alrededor de eso. Y siempre se ve como de alguna forma diferente a lo que decía Juli, como con los hombres. Y nosotras lo que nos poníamos a pensar cuando hacíamos como el análisis de lo que habíamos investigado en notas de prensa y demás, era porque el titular tiene que decir que era una mujer. O sea, nosotras, si yo estuviera escribiendo un artículo, voy a decir, ay, es un hombre, entonces pongamos un hombre consumiendo, Como que siempre está el agregar ese dato adicional, un poco lo veíamos como porque lo harían y nos poníamos a pensar en varias estrategias de por qué los periodistas o medios de comunicación terminan haciendo eso, y llegamos muchas veces a que eso es atrayente para el mismo usuario que consume las noticias. Entonces, como en la estrategia del clickbait, decir como no toca decir que es mujer y que lleva un bebé con droga, entonces como todos estos elementos aumentan y entonces la gente va y da clic. Y hablábamos también de cómo no solo responsabilidad de la persona que crea la nota o de que crea la información, sino también de quienes consumimos las notas y le damos clic para leer eso. Sí, por lo que veo es como un doble estigma de ser parte de la cadena de drogas, ya sea consumo o transporte, y pues ser mujer. Y lo que yo he entendido con estos temas es que muchas mujeres además son cabezas de hogar, entonces si les encarcela pues están respondiendo por una familia y esto implica que sus hijos tienen vulnerabilidad, digamos, tienen una afectación mayor que los demás. Algo que me gusta del manual es que hablan de criminalización de experiencias de vida. Quería saber cómo son estas experiencias de vida. Yo sé que son muchas y son muy diferentes, pero si tienen de pronto algunos rasgos en común que me puedan comentar.
Es muy interesante lo que tú mencionas porque esto de criminalizar experiencias de vida entra a una herramienta que nosotras utilizamos para poder escribir este kit, fue la interseccionalidad como una metodología y una apuesta también ética de complejizar y desagregar este paquete de lo que es ser mujer, porque muchas veces puede leerse desde un esencialismo biológico y nosotras todo lo contrario, lo que hicimos fue hacer una lectura desde el género como una construcción social que es muy compleja y que está anclada, digamos, a la percepción, pero también a cómo la sociedad te lee a ti desde ese lugar de enunciación. Y las mujeres en América Latina están atravesadas por otras categorías, están atravesadas por la categoría de racialización, donde también hay mujeres, digamos, afrodescendientes, mujeres indígenas que están siendo perseguidas, por ejemplo, en países como México, como Perú, como Colombia, como Guatemala, por delitos de drogas y por su hecho también de ser mujeres indígenas, pero también esta otra categoría y es pues el tema todo de lo económico, del factor económico, de que la mayoría de composiciones familiares en América Latina, como tú dices, son como madres cabeza de familia, con unas responsabilidades muy grandes en cuanto a la necesidad de su sostenimiento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue leer un montón de noticias de todos los países y empezar a filtrarlos y a ver en qué lugar, digamos, estaban participando estas mujeres. Y pues recuerdo como bastante, sobre todo el tema de cárceles, y como hay unas historias muy fuertes de cómo las mujeres pues eran instrumentalizadas por parte de los actores armados, porque desde la fuerza pública son leídas como más inocentes, como desde estos esencialismos de que las mujeres son buenas y las mujeres nunca van a estar como involucradas en cosas malas. Entonces sí nos ha permitido dar cuenta de cómo pues el sistema de previsión tiene un algoritmo de aprendizaje que muta constantemente, y uno de esos aprendizajes ha sido como aprovecharse del machismo y el patriarcado para hacer de las mujeres como desde los eslabones más débiles para poder participar en estas dinámicas del comercio de drogas ilícitas. Otra cosa que me gustó un montón fue que esta vez hicieron una parte muy interactiva que fue hacer un test para que el que lo haga analice si lo que está haciendo es intoxicando o desintoxicando narrativas. Yo ahí lo hice, luego les comparto el resultado. Pero quería preguntarles, pues primero, habían ejemplos como de titulares mal logrados. ¿Esos titulares son reales porque o los cogieron de medios ahí o se los inventaron? 100% reales. Son reales. Y lo otro que quería preguntarles es cuáles son los errores más comunes de los medios al tratar de temas de mujeres y drogas. Los titulares son súper reales, de hecho los sacamos de la base de datos que creamos nosotras para poder crear el documento. Y de los errores, creo que son muchos. O sea, de hecho el documento está dividido como en 3 secciones, pero hay 2 que es como qué no hacer y qué sí hacer. Y el qué no hacer está dividido como en otras muchas opciones. Y como que tuvimos un debate interno como ¿y cómo lo vamos a distribuir? Porque hablamos de que hay cosas en la forma, o sea, cuando uno hace, por ejemplo, una noticia, la forma es, no sé, voy a utilizar esta imagen, voy a distribuir la información de esta manera, voy a utilizar tal fuente. Y el fondo es la forma en que está escrita. Entonces nosotras hablamos de que la imagen es una decisión de forma, pero también es una decisión de fondo, por ejemplo. Entonces, como que los errores más comunes siempre tienen que ver como con todos estos elementos que conforman al final una nota periodística, y nosotras, el kit está enfocado un poco o la construcción del kit está un poco enfocada a periodismo porque es de donde sacamos la información principal, pero creo que si uno lo pone a analizarlo para otras personas que estén interesadas en cambiar sus narrativas, puede ser alguien que se dedique, no sé, que es profesor y quiera hacer una presentación o algo que también lo tenga en cuenta. Y es como pensar, yo voy a hacer una presentación y quiero hablar sobre consumos en adolescentes. Y escojo una imagen y esa imagen realmente está representando lo que quieres y si lo está haciendo de una manera correcta. Y los medios de comunicación muchas veces caen en errores de que la misma imagen de una vez ya tiene una narrativa muy tóxica. Entonces hablábamos de cómo instrumentalizan y cosifican a la mujer para poder poner una nota sobre una mujer que hace parte como de una organización criminal que comercializa sustancias, y la imagen que ellos decidieron colocar era ella en vestido de baño. Entonces era como la pregunta, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad de poner una imagen de ella en vestido de baño? Como que al final no está representando la nota. También vimos muchas cosas como el vocabulario, ¿no? El uso de ciertas palabras que siempre terminan haciendo, estigmatizando. Entonces hablamos de mulas. Entonces
aunque en el común se entiende como mulas, porque hay que referenciar a una mujer que transporta drogas como mulas. Lo mismo se hace cuando se habla de un hombre, le dicen mulo, pues realmente no sucede. Entonces, como siempre, como estarse cuestionando como en el lenguaje. Y pues otra cosa un poco más de fondo, solo como para agregar otra, y si mis compañeras quieren agregar más, es las fuentes. Entonces nosotras hablábamos mucho de que los medios de comunicación, y lo decías tú ahorita fuera del micrófono, y era como que el periodismo lo que hace es replicar lo que dicen las instituciones. Entonces, no, mi única fuente es la policía. Y me quedo con lo que dijo la policía y no hay una búsqueda como de contrastar realmente esta persona que fue detenida y que la policía me está dando, si hizo lo que hizo o si tiene que estar como de alguna forma sacar su identidad y mostrarla en medios de comunicación, o puedo contrastar, no sé, con organizaciones defensoras de derechos humanos que tal vez llevan el proceso judicial de esta persona. Entonces, esos son como tres que yo resaltaría. Y es que nosotras teníamos la discusión como de por qué es malo que la única fuente sea la policía, y es como por lo que enmarca que la única fuente sea la policía, ¿no? Como qué narrativa tiene la policía sobre las drogas, qué narrativa tiene sobre el consumo, y cuando tú haces una nota periodística sobre una mujer que estaba transportando drogas y la única fuente que usas es alguien que ya está dando como comentarios subjetivos y apreciaciones específicas sobre esa mujer, pues entonces solamente estás replicando como una suposición que ya en sí misma es subjetiva. Y quería resaltar como que otro error muy común era como este tipo de dinámicas que enlazaban, como que ya era muy porosa la diferencia entre lo patriarcal y lo misógino y el prohibicionismo, como que se retroalimentaban todo el tiempo en cómo reportas que una mujer está consumiendo drogas, entonces lo reportas de una forma muy diferente a como lo reportas en el caso de los hombres, y se veía mucho con, no sé, los feminicidios por consumo de drogas, siempre era la culpa de ellas, ¿no? Como que ya entonces traspasaba todo esto de está mal que consuman, sí está mal que consuman, pero es que aparte estaba mal y nosotros le advertimos, y si nadie puede consumir, pues menos pueden consumir las mujeres, y eso le pasa por estar consumiendo. Y también lo veíamos en organizaciones criminales, como entonces todas las mujeres son extensiones de sus esposos, entonces al esposo que era narcotraficante lo encarcelaron y ella quedó a la cabeza, pero ella nunca va a ser la cabeza de la organización, sino que siempre va a ser la esposa del otro señor que sí traficaba drogas, o en el caso de mujeres que transportaban. Había un caso muy curioso en Argentina, como una mujer, creo que era ecuatoriana, que fue encarcelada en Argentina por transportar drogas, y la noticia decía que el gobierno de Ecuador estaba pidiéndole al gobierno de Argentina que la dejara devolver porque es que ya tenía hijos. Entonces, como se les ocurría encerrarla, que sabían que los delitos de drogas eran imperdonables, pero ella tenía hijos y tenía que volverse a cuidarlos. Entonces, algo que vimos como que atravesaba todas las noticias era este rol de las mujeres como extensiones de las otras personas. Entonces, extensiones de sus hijos, de sus esposos, de sus parejas, todo el tiempo, siempre respondiendo a un rol como muy enmarcado en todo esto patriarcal, que se juntaba con el prohibicionismo. Entonces sí está prohibido que transportes drogas, pero aparte tienes que devolverte, o sea, como te lo perdonamos para que vayas y cumplas con tus roles de mujer, que es cuidar a tu hijo en el otro país en el que lo dejaste. Entonces era como un video, todo se entrelazaba un montón. Sí, el tema de la policía me asombra, sobre todo cuando son como cuestiones médicas, como, o sea, preguntarle a un policía por qué los jóvenes consumen drogas o sobre cannabis medicinal, o sea, es algo que no se debe hacer. Y algo muy curioso es que los policías siempre hablan desde una guerra, hablan como estamos, o sea, su lenguaje es bélico y estamos en una guerra, y por supuesto nunca dicen que la van perdiendo, siempre la van ganando, siempre van incautando, siempre están próximos a acabar con las drogas, y todo esto se entrelaza. Algo también, un concepto interesante que manejan es el de narrativas parcializadas. Quería que me explicaran un poco más este concepto. Yo lo entiendo como que los políticos dan una narrativa sobre drogas y es algo que ya se entiende, como que las drogas son malas de por sí, y el periodista no cuestiona esa idea, sino simplemente le dice al político, bueno, y pone entre comillas lo que el político dijo, cuestionando si es verdad. Quería saber qué me pueden contar de esto. Como esta estrategia de poner información como bajo el manto de que solo estamos reportando, pero ignoras que lo que estás reportando ya viene parcializado, como que ya es una opinión de alguien, ya tiene un sesgo. Entonces es como todo este afán contemporáneo, como de este momento en el que estamos, en el que nadie quiere tener una opinión y todo el mundo piensa que está siendo objetivo,
pero realmente el periodismo pues también es subjetivo, ¿no? Cuando tú reportas algo, si estás reportando entre lo que estás escribiendo, tu opinión y lo que tú piensas y la valoración que das de lo que estás reportando, entonces no solamente lo estás reportando, sino que también lo estás evaluando, lo estás poniendo a disposición, no como neutralmente, sino parcializado justamente. Entonces era este caso de cuando estoy reportando me baso en la opinión de un policía y lo quiero hacer pasar como que como es policía es la verdad y es como neutral, y en realidad lo que estoy pasando es la opinión de alguien que ya viene parcializado por una narrativa que enmarca como esta estrategia policial, esta estrategia de perseguir las drogas, perseguir consumidores, perseguir cultivadores, como... Les voy a poner un ejemplo a ver si de pronto esto es una narrativa parcializada. Por ejemplo, cuando alguien se muere y le encontraron, digamos, heroína en su sangre, esto no quiere decir que esta persona haya muerto por sobredosis, sino que simplemente es una persona que consume heroína, pero en los medios va a salir como se murió tal persona y consumía heroína. ¿Puede ser que esto sea una narrativa parcializada? Hay que esperar a ver qué titular se asume y cuál es, digamos, el desarrollo de la noticia, pero suele suceder que no hay como un cuidado de la presunción de inocencia. Normalmente, bueno, digamos, en este caso, pues la persona falleció, pero la mayoría de veces son personas que van a iniciar un proceso penal por delitos de tráfico de drogas o delitos menores de droga. Entonces, normalmente ya se dice como, bueno, tenía 5 gramos de cocaína, 10 kilos de heroína, entonces ya de repente pues coges esta narrativa del narcotraficante o de la narcotraficante. Entonces lo que hace ahí el periodismo, incluso poniendo imágenes de la persona siendo... digamos, procesada por parte de la policía, es ya no darles el debido proceso jurídico que necesita, de la presunción de inocencia, de los cuidados y de la ética de cuidar, digamos, de no estar sobreexpuesta en los medios de comunicación si esta persona no lo desea. Entonces, esa es una manera en que las narrativas parcializadas pues también atentan contra los derechos jurídicos de las personas y sobre todo en este caso pues de las mujeres por delitos menores de drogas. Yo pondría otro ejemplo de parcialidad, sumando como a las dos ejemplos, tanto creo que sea Juli como el que pusiste y María respondió, y es uno que nos pasó recientemente y que nosotras pues mencionamos en Twitter. Fue una periodista de Caracol que entrevistó al ministro de Justicia, Osuna, y ella lanzó como de una vez su opinión, como, pues sí, esta política salió, pero yo tengo miedo por mis hijos, de que salgan al parque y que vean y demás. Y también veíamos mucho en esos medios que a veces la misma narrativa y la forma de la construcción de la nota era de opinión, ni siquiera era informando, era automáticamente generando ya un juicio de valor sobre lo que estaba diciendo. Entonces automáticamente ya las drogas eran malas y lo que yo te estaba diciendo alrededor de esa nota, o sea, te está informando, pero con ese tono de que era malo consumir sustancias. Y eso también al final lo que hace es meter la opinión del mismo periodista y deja de ser totalmente imparcial, entonces ya vuelve a ser una narrativa parcializada. Sí, yo vi ese caso y es muy curioso porque deja de ser periodista para ser mamá en un momento, lo cual está bien si estamos hablando de un tema de maternidad, pero estamos hablando de un tema de política de drogas donde pues no tiene cabida. Y el medio, en vez de intentar hacer algo con eso, lo que hizo fue 8 días después reafirmar su opinión. No trajeron a alguien de política de drogas, sino trajeron a un presidente de una asociación de papás a que dijera que las drogas eran malas, y así quedó como el asunto. Para terminar, les quería preguntar, ¿ustedes por qué creen que estas narrativas persisten? ¿Por qué sigue siendo necesario desintoxicar narrativas? Porque estas narrativas es el mismo cuento a través de 50 años y ¿por qué esto persiste? Persisten porque también ayudan a sostener el sistema prohibicionista, también ayudan a sostener individualmente la percepción sobre las drogas, ayudan a que cuando tú vayas por la calle y ves a alguien consumiendo, entonces te alejes, entonces lo veas como una persona peligrosa, asumes, empiezas a validar las noticias, empiezas a validar esta noticia de que las mamás están preocupadas por sus hijos, empiezas a validar que los consumidores de drogas no tengan acceso al espacio público. Entonces esas narrativas, esas notas van sosteniendo también el sistema prohibicionista y son muy útiles pues como a la criminalización y a la estigmatización de usuarios y usuarias de drogas. Yo pienso que las narrativas tóxicas han sido un lugar común que ha generado tanto ruido que nos ha impedido justamente ver las buenas prácticas en narrativas, y es toda la otra parte del kit que es el sí hacer. Y por ejemplo en México con la ley de amnistía y digamos de alternatividad penal para mujeres, también en Colombia,
pues se han visto ejemplos de personas, sobre todo de medios con enfoque de género, que han posicionado otras maneras de nombrar el relacionamiento de las mujeres en estos espacios. Entonces creo que ha sido como un lugar muy cómodo, obviamente de los medios de comunicación, que también sirven a unas agendas muy específicas que están alineadas obviamente con el sistema prohibicionista, pero que pues lo que también buscamos con este kit es dar cuenta de, bueno, hay maneras, es decir, esto incluso es una metodología y es cuestión de aplicar estos pasos, lo que tenemos como en el checklist de qué sí hacer, entonces no es como que el panorama sea tan oscuro que es imposible. De hecho es cuestión de conciencia y es cuestión de empezar a, digamos, a darnos la pela por transformar estas narrativas a unas más propositivas. En el caso de Colombia vimos que cuando se hablaba de cultivos de uso ilícito o de considerados de uso ilícito y se hablaban de mujeres, como que había un cambio en la narrativa a raíz del acuerdo de paz. Entonces con el punto 4 del acuerdo se abrió la posibilidad de que desde los medios también se replanteara la forma en que uno habla sobre las personas que cultivan hoja de coca en el país. Y muchos medios de comunicación, y aquí hay que resaltar que muy específicos, o sea, siento que medios independientes lo hacen muy bien, pero en medios grandes El Espectador con su sección de Colombia más 20, como que fue muy bueno en ser un ejemplo de qué sí se debería hacer a la hora de cubrir eso. Y también un poco el acercamiento con las fuentes, no solo la forma en que se escribe la nota, sino en cómo uno se acerca a esas personas. Nosotras en el kit, en la parte de qué sí hacer, colocamos como otras buenas prácticas y una de esas es como el acompañamiento a la misma fuente. Nosotras hicimos como unos grupos focales con periodistas de Latinoamérica y con personas de la sociedad civil, y ellos nos contaban que muchos de las buenas acciones o de las buenas prácticas que ellos veían y que eran importantes era siempre llegar a hacer la entrevista quitándote de encima todos los prejuicios alrededor de la persona que esté involucrada en el proceso, pues, de drogas. Entonces en el caso de cultivadoras, pues pensar que igual no tiene nada que ver que sea una cultivadora de hoja de coca, termina siendo lo que sea Juli, una persona que es campesina. Y como al quitarte como esos estereotipos, tú tienes un acercamiento mucho más humano con esa persona y tienes una entrevista mucho más genuina y mucho más respetuosa de los derechos humanos. Y al final de cuentas, eso era lo que contaba. Y también el cómo hacerle seguimiento a la misma fuente. No es como ir a sacar la información, que creo que es algo generalizado, no tiene que ver con drogas, pero en estos temas que son a veces como tan delicados, especialmente en región, digamos, en donde hay cultivos, en los territorios donde hay cultivo, igual hacer seguimiento, decirle, mira, tienes mi contacto y en caso de que necesites algo, y explicarles, mi medio es nacional. La nota va a tener un alcance muy grande. ¿Estás segura que quieres que salga tu foto, que quiere que salga tu nombre? Y más en este tema tan delicado, porque también hay lo que hablábamos, como un enfoque muy prohibicionista y muy punitivista, que al final de cuentas puede poner en riesgo a la misma fuente. Entonces creo que en el caso de Colombia aprendimos un poco a hacerlo mejor en el caso de cultivos. En el caso de Argentina, es que esto es muy interesante porque de cada país aprendimos cosas buenas. Y empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué este país si tiene esto tiene el otro? Y entonces se enmarcaban un contexto pues como social y político particular. En el caso de Argentina era todo este movimiento feminista, que ya pues como que todos estos años ha resonado un montón en Latinoamérica. Y las noticias en Argentina, yo como que les contaba a ellas cuando las veía que iban como 5 años adelante de Colombia o 10, porque hablaban de temas de género que acá todavía no estamos tocando. Entonces, cuando alguna mujer trans era encarcelada por consumir drogas, había apuestas por respetar como sus pronombres, había apuestas por respetar sus derechos, había organizaciones argentinas, incluso juzgados en Argentina, defendiendo que a las mujeres se les juzgara diferenciadamente por delitos menores de drogas, entendiendo el contexto de vulnerabilidad en el que habían sido criminalizadas, como esta mujer tiene 3 hijos, fue empobrecida, está transportando drogas en respuesta a una situación particular. No es justo tratarla como una gran narcotraficante que merece todo el peso de la ley, sino que eran casos muy diferenciados con este enfoque de género, un enfoque pues diferencial justamente, como que también tenía en cuenta cuestiones de raza, cuestiones de clase, que no vimos en otros países, como un avance en esta percepción diferenciada de las realidades de las personas. ¿Dónde podemos encontrar Elementa? Elementa lo pueden encontrar en redes sociales. ¿Hablas de virtualmente o pues Sí, virtualmente? En nuestra página web salimos como elementadvhh.org
Y en redes sociales nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales, y también salimos como Elementa de DHH. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o en YouTube. Puedes seguirnos en Instagram como @minimadosis o en Twitter como @mindosispodcast.